My Little Pony Fanfic. Entre dos mundos. Capítulo 8 parte 3. Reinicio. En el castillo de Canterlot. Princesa, hemos llegado, anunció el guardia de Luna haciéndola gemir de manera frustrante. Unos minutos más, Celestia dijo dormida mientras se acurrucó en su manta cálida. No fue hasta que el guardia la llamó de nuevo y al abrir sus ojos lo primero que vio fue a un confundido dragón con una mirada perpleja en su rostro. Luna se percató que se había hecho un nido entre los brazos de Spike y tan rápido como la luz se alejó de él con su rostro ardiendo de la vergüenza. Sin duda su comportamiento junto al dragón no era el más aceptable para un miembro de la realeza. Spike intentó levantarse también, pero a diferencia de Luna no lo hacía por vergüenza. Sin embargo, sus patas estaban demasiado débiles para sostener su cuerpo, haciendo que cayera varias veces al suelo. El guardia de inmediato se dispuso a salir a buscar a los otros guardias, pero rápidamente Spike bloqueó su camino con su cola. No necesito ayuda de nadie, gruñó y aumentó su insistencia en levantarse, fallando aumentado su ira, haciendo que comenzara a gruñir y agitar su cola. El guardia dio una mirada preocupada a Luna, quien solo se limitó a mirar los intentos de fallidos de Spike, quien solo se frustraba más y más. Tras varios intentos de alguna forma Spike logró ponerse de pie, pero sus patas temblaban continuamente. Pero logró ponerse de pie y sonrió orgulloso de su logro. Las puertas del carruaje se abrieron dejando entrar el frío seguido de la sonrisa de alegría de Eard Lance, que se tornó en una sin expresión al ver la gran cantidad de heridas en su cuerpo, pero por sobre todo fue la mirada fría que le había dado, como mirase a un enemigo. El camino hasta el castillo estaba lleno de guardias, algo que no gustó a Eard Lance, pero que eran órdenes directas de la comandancia militar de Equestria, debido al peligro de un dragón en Canterlot. Spike resopló enojado al ver a todos los guardias mirándolo. Dirigió su mirada a los tres guardias que traían varias mantas y abrigos para él, pero su mirada los hizo retroceder. Spike bajó con dificultad del carruaje, casi cayó al suelo, pero recobrando su postura antes de que alguien pudiera notarlo. La princesa Luna y el príncipe Spike, anunció Eard Lance con una sonrisa en su rostro. Spike gruñó ante el anuncio y caminó hacia el castillo, ignorando por completo los abrigos que le habían traído y aún muy confundido Eard Lance, que ya comenzaba a molestarse por su actitud. Apenas podía sentir sus patas, el frío se filtraba bajo sus escamas a través de los vendajes y cortes de su cuerpo. Literalmente su cuerpo estaba hecho añicos y solo quería seguir durmiendo, pero era algo que no podía permitirse. Infló su pecho y con orgullo caminó a través de la mirada de los guardias que no paraban de murmurar sobre su nuevo príncipe tratando de ocultar su debilidad. Luna se limitó a observar la actitud de Spike junto a Eard Lance. La sala del trono estaba bañada por la cálida luz del sol que filtraba de manera inusual a través de los vidriales de las paredes. La sala estaba completamente vacía a excepción de Celestia, quien estaba sentada a mitad de camino al trono. Una tormenta de emociones asumía el control de la diosa del sol, acompañados por los 1001 escenarios que su mente maquinaba cada vez más y más rápido a medida que su ansiedad aumentaba. Todas sus emociones se detuvieron de golpe al ver las puertas abrirse. Su corazón dio un giro y fue destrozado al ver el estado de Spike y sin mediar palabra corrió hasta él derramando lágrimas como lo había hecho hace mucho tiempo. El abrazo de Celestia lo había obligado a sentarse en suelo, sin embargo él no reaccionó ante las acciones de Celestia, quien fue destrozada al ver su expresión fría y sin emociones. ¿Él me odia?, pensó aterrada ante tal posibilidad, tornando las lágrimas de felicidad por unas de extrema tristeza. Eard Lance estaba fúrico al ver cómo la princesa lloraba aferrada a Spike y estaba parado allí como si nada. Pero al mismo tiempo sus peores temores se habían vuelto realidad y los años en que vivió separado de los ponis. A pesar de todo, la actitud de Spike hacia su madre era despreciable. Luna le ordenó salir de la habitación para dejarlos solos. Eard Lance intentó reprochar su decisión, pero al no ver signos de rabia o desacuerdo con la actitud de Spike en la mirada de la princesa Luna, él se percató que había algo que él no sabía. Las puertas se cerraron y el silencio cayó sobre el salón, solo perturbado por los sollozos que Celestia. Spike estaba literalmente congelado, no sabía qué hacer y la duda se había apoderado de él. Intentó hablar, pero tenía un nudo en la garganta que se lo impidió. Intentó corresponder el abrazo, pero sus brazos no querían responder y el hecho de ver a su madre llorando entre sus brazos solo aumentaba más el conflicto de sus emociones. Por otro lado, Celestia se enfrentaba a su peor pesadilla. Finalmente, todo el daño que había causado por su egoísmo y sus propios intereses, Spike la odiaba con toda la razón del mundo.
Jamás fue una madre, ya que nunca tuvo tiempo para él, nunca fue una madre al ocultarlo y negarlo al mundo como si fuese una especie de error. Intentó solucionar sus problemas dejando que se marcharse en busca de otros dragones en un intento de brindarle una vida de verdad, pero el resultado fue mucho peor. Sus peores temores se habían vuelto realidad y ahora Spike no encejaba fuera de la sociedad pony y al juzgar por sus heridas él apenas había podido sobrevivir allá afuera. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Comenzó a repetir una y otra vez de manera continua a todos a quienes ella había decepcionado mientras se aferraba a Spike en un abrazo que parecía la acción más hipócrita del mundo junto a sus lágrimas. Afortunadamente todos los pensamientos de autodesprecio y odio terminaron al sentir los brazos temblorosos de Spike en sus alas. Ella lo miró con una compleja combinación de perplejidad, duda y alegría al ver que Spike correspondía a su abrazo a pesar de todo lo que ella le había hecho. Sin embargo, ella notó miedo y duda en sus acciones como si de alguna forma estuviera mal corresponder su abrazo. Fuera de la sala del trono, Eard Lance caminó en silencio junto a la princesa Luna. «Tienes mi consentimiento para hablar, capitán Eard Lance», le dijo rompiendo el silencio. Eard Lance se detuvo. «Princesa, ¿usted sabe lo que ocurrió? Quiero decir, ¿por qué Spike se está comportando de esa manera tan egoísta con la princesa? Después de todo lo que ella ha pasado, la actitud de Spike hacia ella solo empeora las cosas». Replicó frustrado y enojado. ¿Que no es obvio? El joven dragón se encuentra dividido entre dos entidades. La que se crió junto a ti y se enfrentó al repudio y desprecio de las clases sociales, y el pony que intentó vivir como un dragón. Todo esto está causando estragos en su mente, sus valores, su cultura, costumbres, genes, instintos, conocimiento, memorias, ideales, hasta su propia existencia está siendo juzgada en este momento por él y su comprensión de lo que es natural. Eard Lance se sintió un poco culpable por su actitud. En estos momentos la única que puede ayudarla es su propia madre, aunque su amor por Celestia no ha cambiado, él ahora no puede evitar verla de una forma diferente. Al juzgar por sus acciones puede notarse claramente su comportamiento inseguro. Supongo que su concepto de una madre pony está rivalizando con el concepto de una madre dragón. Sea lo que sea, lo mejor será dejarle solo. En estos momentos su mente puede cambiar de amigo a enemigo en cualquier momento debido a su desequilibrio. Así que eso fue lo que ocurrió, susurró Celestia en un susurro mientras sostenía una taza de té a su lado. Ella y Spike se habían trasladado a su habitación para tener más privacidad y durante las próximas horas habían hablado de todo lo ocurrido en sus 3 años de ausencia y del resultado final del viaje de Spike. Como era de esperarse, el relato de Spike solo aumentó la culpa de su madre, ocasionando que Spike constantemente tuviera que consolarla y repetirle una y mil veces que no era su culpa. Claro que esto no ayudó mucho. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Spike de repente mientras masticaba una joya con cuidado de herir su garganta. Celestia levantó una ceja y dejó su té a un lado. ¿Quieres decir? ¿Te quedarás aquí junto a mí? Por supuesto, replicó disgustada. Spike solo se limitó a suspirar. ¿Sabes que los ponis nunca me aceptarán? Yo hablaré con ellos, seguro, si doy un discurso y explico la situación, comenzó a explicar. Y al hacerlo estarías colocándote en bandeja de plata para poder quitarte el trono. Replicó Spike dando un fuerte agarre a las joyas en su garra. Durante años sabemos que han estado buscando una excusa para quitarte del cargo que fue destinado a ti. Imagina qué ocurriría si llegas a sus oídos que su princesa considera a un monstruo como yo su hijo. Gritó enojado, pero no tanto como la princesa. No me importa el trono y no me importa si tenemos un lazo de sangre o no. Eres mi hijo y te cambiaría a ti por todo este reino si es preciso. Respondió llena de ira, lo que enfureció más a Spike. Despierta. Gritó con fuerza. Tu deber es ayudar y guiar a los ponis, no puedes simplemente abandonarlos por un monstruo. Reprochó. Un monstruo que resulta ser mi hijo. Gritó llegando a usar su voz real. No soy tu hijo. Fue la respuesta de Spike dominado por la rabia y el odio. Por favor no hables así, rogó Celestia al borde de las lágrimas, pero la ira se había apoderado de Spike. Yo fallé en ser un dragón, no pude encontrar o siquiera encajar en su sociedad. Su ira se convirtió en odio. Fallé en ser un buen hijo para ti. Se supone que el mayor orgullo para una madre es su hijo, pero ¿qué orgullo puedo darte yo?
No soy más que un debilucho que no es capaz de encontrar una compañera y que ha pasado 3 años oculto como un cobarde en una cueva, porque cada vez que salía ella terminaba medio muerto. Finalmente el odio se convirtió en tristeza y desesperación, cubrió su rostro con su garra, no pudiendo encontrar una mejor palabra definirse a sí mismo. Soy un error, concluyó. Nunca fuiste bueno para las mentiras, dijo Celestia con una inusual sonrisa en su rostro, dejando perplejo. Mentiras. Gritó enojado por la insistencia de su madre en negar la realidad. Su repentina risa solo avivó más la llama de la ira. Si realmente eres un error y todo lo que dices es verdad, entonces ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué aún me llamas y me miras como una madre? Además, ¿por qué de repente tienes tanto interés en tus capacidades? Pero lo más importante, ¿cuál es la razón por la que has soportado todo esto y has sido tan fuerte que las mentiras que me has contado? Mentiras que no te has podido creer durante estos 3 años. Ciertamente estoy orgullosa de tu voluntad de hierro para enfrentar los problemas, sin duda alguna eres mi hijo con o sin un lazo sanguíneo. El tono de sinceridad en la voz de la princesa no daba lugar a una mentira o alguna influencia familiar, ni mucho menos palabras para hacerlo sentir mejor. Spike se quedó sin habla, la sabiduría de su madre, que había propuesto un argumento para el cual no tenía una respuesta. En realidad sí había una respuesta para su ilógica fuerza de voluntad, y fue captada por la princesa Celestia. No eran necesarias las palabras, ya que era claro lo que Spike había venido a buscar. Ella lo vio en sus ojos segundos antes de que desviara la mirada a un lado para ocultar su incapacidad para responderle. Finalmente Spike se rindió y no pudo hacer más que mirar al suelo mientras fue cubierto por el ala de la princesa. Supongo que nada ha cambiado. Celestia rápidamente lo reprendió dulcemente. No es así, ahora es cuando las cosas cambiarán. Ya no serás una sombra, le guste o no a los ponis, tú serás nombrado mi sucesor. Spike intentó replicar, pero la princesa le dio una mirada que era capaz de matar cualquier deseo de protesta. A partir de mañana comenzaremos de nuevo, comenzaremos como debe ser, concluyó Celestia. Vamos, al menos sonríe un poco. Spike se sintió un poco incómodo por la sugerencia y dio una sonrisa a medias, lo que hizo estallar a carcajadas a la princesa, ocasionando que la cara de Spike se cubriera de rojo debido a la vergüenza. Es grato escuchar tan bellas carcajadas salir de mi hermana, en lugar de los gritos de bestia que llegaron a mis oídos camino aquí. Ahora fue el turno de Celestia para sentir vergüenza. Buenas noches, princesa Luna. Luna sonrió. Igualmente, joven dragón, quiero decir. Spike bostezó y se dispuso a salir del cuarto. ¿A dónde crees que vas con ese estado?, cuestionó Celestia. A buscar un lugar en el que dormir, respondió. ¿Acaso no pretendes dormir al lado de tu madre? Creo que ya estás muy grandecito para sentir vergüenza, ¿no es eso? Cuando duermo mi cuerpo adopta una forma defensiva y podría dañarte con mis espinas, dijo Spike, a lo que Luna rápidamente respondió. Es verdad, las espinas son algo incómodas, pero es compensada por el calor interno. A medida que Luna habló, las miradas de asombro sobre ella fueron silenciándola y su cara se tornaba roja. Mis labios son un templo. Gritó de repente lo primero que le vino a la mente. Creo recordar que te pedí que no te arriesgara al entrar en los sueños de Spike y Dwilit, hasta que averiguáramos más sobre el posible regreso de una amenaza del pasado. Regañó Celestia cuando Spike dejó la habitación. Discúlpame, querida hermana, pero de no ser por mi intromisión en este asunto, no estarías con tu hijo en este momento. Justo al terminar la frase, Luna fue abordada por el abrazo de su hermana, quien estaba desbordante de alegría. Luna no estaba muy lejos de ella, finalmente había podido regresar un poco de la felicidad que le había negado a su hermana durante su exilio, y por si fuera poco había logrado salvar a Spike de terminar igual que ella. La alegría de las dos hermanas no había sido igual en casi un siglo, por lo que ambas decidieron dejar los temas negativos y los hechos del pasado atrás, aunque fuera por una noche. Muchas gracias por todo, Luna susurró mientras sollozaba. Aún aferraba a su hermana. Eres mi hermana y es lo menos que puedo hacer para compensar el pasado. Celestia miró a Luna directamente. ¿Olvidar el pasado? Esta noche las tres hemos recibido una oportunidad invaluable. Luna de inmediato cuestionó su declaración. 3. Celestia solo se limitó a sonreír y antes de volver a compartir la alegría con su hermana dio un vistazo a la antigua foto de su familia que ahora yacía al lado del cuadro, su familia actual. Al final tenías razón, James. Lástima que es ahora cuando me doy cuenta. El frío de la noche se esparcía por los largos y oscuros pasillos de la zona residencial del castillo.
La mayoría de los empleados se encontraban en sus habitaciones, de las cuales provenían varias conversaciones y risas que por lo general eran de los familiares que planeaban la celebración de las fiestas cercanas. Dichas voces le recordaron a las navidades que pasó en Canterlot, las noches frías mezcladas con un extraño aroma en el aire y por supuesto en compañía de su madre, siendo esta la época en que pasaba más tiempo con ella. El pasillo solo era iluminado por la luz de luna que entraba por las grandes ventanas y por uno que otro guardia que se detenía asustado al ver a Spike. Spike intimidó a cada guardia con el que se cruzó mientras vagaba sin rumbo fijo por el castillo. Cada lugar que visito lo lleno de recuerdos de tiempos felices así como de tiempos oscuros. Maldición. Pensó enojado al percatarse que había entrado en la vieja habitación de Dwight en el castillo instintivamente mientras estaba perdido en sus pensamientos y recuerdos precisamente sobre ella. 3 años habían pasado y la habitación permanecía prácticamente intacta. Una sonrisa se formó en sus labios al ver su antigua canasta al lado de la cama de Dwight en la cual puso su pata para ver cuánto había crecido, sin duda había crecido mucho. Su pata cubría la mayoría de la canasta. ¿Por qué ella aún conserva mi cama? Se preguntó, las preguntas aumentaron al ver que sus cosas aún estaban en la habitación como si de alguna forma ella esperaría su regreso. Rápidamente Spike descartó la idea, pero más y más pensamientos y dudas sobre Dwight penetraron su mente evadiendo cualquier autodefensa que hubiera desarrollado en estos 3 años para evitar sufrir por su recuerdo. Pero era una batalla perdida. El olor de Dwight aún permanecía en la habitación a pesar de 3 años de productos de limpieza y ese olor lo estaba volviendo loco. Junto a todas las cosas de la habitación. Caminó hasta la ventana y allí se quedó mirando la luna mientras que nubes tormentosas que se acercaban a ella. Finalmente decidió retirarse de la habitación cuando repentinamente las puertas de la habitación se abrieron de golpe y un enemigo desconocido se lanzó contra su cuerpo lanzándolo al piso y llevándolo hasta la ventana. Sus instintos se activaron rápidamente y no perdieron tiempo en identificar a la criatura aferrada a él y que lo mantenía en el suelo. Rápidamente dirigió su garra hacia el cuello de su atacante, pero todos sus instintos se pararon de golpe. Literalmente el mundo del dragón se detuvo y poco a poco sus sentidos regresaron a él revelando la situación. La sensación húmeda se extendía a través de su cuello hasta su pecho en sus escamas, fue seguida lentamente por los sollozos y súplicas de una inconfundible y destrozada voz, una voz que le heló la sangre, pero lentamente el calor del abrazo se introdujo en su cuerpo, un calor que no se podía comparar con el del abrazo de las ponis, la princesa Luna o el de su madre. Solo una criatura podía emanar el calor que ahora estaba sintiendo, el primer abrazo que había recibido de otra criatura aparte de su madre tenía la misma fuente de calor y era algo que nunca podría olvidar. Finalmente la sensación del pelaje suave en contra de sus escamas y el olor fresco que se mezcló perfectamente con el viejo olor de la habitación le revelaron la identidad de la criatura que se encontraba sobre él. La luz de la luna se reflejaba claramente en su pelo azul y en pelaje lavanda de sus alas. Sin pensarlo 2 veces toda confusión dentro de su mente cesó. Todas sus preocupaciones por cómo debería actuar se hicieron añicos, el sufrimiento y el dolor se convirtió en paz y finalmente todas las mentiras que estuvo grabándose a sí mismo durante 3 largos años habían perdido toda lógica o sentido. Como si fuera un rayo, Spike lanzó sus brazos alrededor de Dwight, apretándola tan fuerte como podía y enterró su rostro en su cuello como lo hacía Dwight. No se pudo contenerse y comenzó a llorar como nunca en su vida, sus lágrimas habían estado tanto tiempo en su cuerpo que parecían agua en mirando, pero el dolor de sus ojos o de su ala aplastada contra el suelo eran lo último en lo que su mente pensaba. Cada fibra de su cuerpo estaba centrada en su mejor amiga y lo que fue una ilusión millones de veces ahora era real. Su sola presencia había logrado destruir la armadura que él se había formado para protegerse de las emociones. No pasó mucho tiempo antes de que sus ruegos y súplicas se sincronizaran con las de Dwight. Así permanecieron por horas, llorando y gritándose uno al otro las mismas palabras una y otra vez hasta que sus gargantas ya no pudieron más, luego solo hubo silencio mientras permanecían fuertemente abrazados el uno al otro y bañados por la luz de la luna. El silencio reinaba en la habitación solo roto por los sollozos de ambos. Finalmente se habían vuelto a reunir luego de estar separados 3 años. A pesar de la emoción que habitaba en el corazón de Dwight, su mente se mantuvo en completa calma y disfrutó cada momento abrazada a Spike. Ella comenzó a frotar su rostro contra su mejilla haciendo que Spike hiciera lo mismo.
Ante los ojos de cualquier pony, criatura o ser interdimensional que observara la escena sin duda llegaría a la conclusión de estar viendo a dos amamantes que se habían reencontrado. Pero no existía palabra que pudiera definir los sentimientos que ambos estaban experimentando en ese momento. Amigos, hermanos, familia o amantes eran palabras que carecían de un significado o propósito y quedaban cortas para expresar el sentimiento que ambos experimentaban en ese momento. El tiempo perdió significado y literalmente el mundo se podía ir al diablo para ambos, ya que lo más importante para ambos estaba seguro entre sus patas. A pesar de que Duilig disfrutaba cada momento de paz junto a Spike, ella se levantó y dio espacio a Spike para que pudiera levantarse porque había muchas cosas que ella tenía que decir a Spike, pero su corazón se rompió al ver que Spike se negaba a mirarla. ¿Él me odia?, pensó, pero al ver sus lágrimas brillan con la luz de la luna la hizo dudar. Spike llamó lentamente y con cuidado. Para su sorpresa Spike comenzó a temblar, ella rápidamente intentó sujetar su garra, pero él la retiró. Perdón, rogó en medio del llanto y con la voz entrecortada ocultando su rostro. Perdonar. Duilig quedó en shock al escuchar esas palabras. Ella simplemente no lo podía creer. Era completamente ilógico, yo soy quien tiene que pedir perdón. No comprendía por qué Spike pedía disculpa después de todo lo que ella le había hecho, simplemente no tenía sentido. ¿Por qué? Él tiene que odiarme, es su deber, esto no tiene sentido. Su mente gritó literalmente al no podía comprender y eso la impulsó a gritar palabras que Spike nunca se imaginó escuchar de ella. Golpéame. Exigió fuera de toda lógica, ella necesitaba que Spike la castigara por todo el dolor que le había causado. Ahora fue el turno para Spike de quedar en shock y lo obligó a mirar directamente a Duilig, algo que solo aumentó su odio a sí mismo junto a su culpa. A pesar de que solo podía ver la mitad de su rostro gracias a la luna, fue suficiente para que pudiera ver cómo sus lágrimas brillaban como el cristal y lo descuidada que estaba su melena. Por favor, rogó nuevamente. Los mismos pensamientos que estaban en la mente de Duilig llegaron a Spike. Rápidamente se negó a hacer tal atrocidad. Me mataría a mí mismo antes ponerte una garra sobre ti, susurro. ¿Por qué? Preguntó Duilig al límite de sus emociones. ¿Por qué tú eres Niam? No. Gritó con fuerza sorprendiendo a Spike. No soy tu amiga. Una amiga no trata a otro como un sirviente, no lo ignora, no lo abandona, no lo rechaza y por sobre todas las cosas no le hace daño. Gritó en medio de uno de los llantos más tristes de la historia. Por favor, desahógate, sé que quieres golpearme para liberar tu ira y odio en mí. Gritó cubriéndose el rostro con sus pezuñas. Spike rápidamente se defendió. Duilig, yo no te odio. Desgraciadamente sus palabras nunca llegaron a Duilig, quien estaba sumida en su propia lógica como era costumbre en ella. Tú siempre estuviste allí para mí, siempre me ayudaste cuando más lo necesité, fuiste mi compañía, fuiste mi consuelo, mi confidente, mi amigo, mi hermano, mi familia, mi otra mitad. Es por eso que tienes que odiarme, yo nunca te correspondí de la misma forma. Yo soy un maldito monstruo manipulador sin sentimientos, por eso merezco tu odio y tu desprecio porque, estúpida. Rugió Spike. Aquí el estúpido eres tú. ¿Por qué no me odias después de todo el daño que te he causado? ¿Cómo puedes no odiarme? Ódiame. 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 Contraatacado, Duilig comenzó a gritar como una loca hasta que fue atrapada repentinamente en un abrazo. ¿Por qué? Pensó una vez más. Las lágrimas escaparon de sus ojos y comenzó a llorar descontrolada en el hombro de Spike, quien no dejó escapar de su abrazo por más que ella lo intentó. Él no pudo evitar llorar también, él no podía comprender por qué Duilig se echaba la culpa y verla en ese estado era el peor castigo. Ella no dejaba de pedirle que la golpeara o decirle que debía odiarla. Su tono de voz era desesperado, pero por más que ella lo pidiera, él jamás se atrevería a pronunciar esas horribles palabras. Con cuidado rompió el abrazo y la miró directamente a la cara sujetándola con cuidado. Duilig, yo jamás podría odiarte. Rápidamente Duilig reprochó sus palabras, pero sus protestas terminaron ante el fuerte y repentino del agarre de su pezuña. Spike condujo sus pezuñas hasta su pecho. En estos momentos no sé qué hacer, siento muchas cosas, alegría, tristeza, dolor y muchas otras emociones que están relacionadas contigo, Duilig, pero lo que sí te aseguro es que jamás. Repito, jamás. El agarre a su pezuña fue más fuerte. Podría odiarte. No sé si dentro de mí hay un corazón, pero si lo hubiera te aseguro que lo último que guardaría en él sería odio por ti. Sin todavía soltar la pezuña de Duilig, su cuerpo comenzó a temblar y las lágrimas comenzaron a caer al suelo.
Antes de conocerte su voz era como un cristal roto. Willy, yo pensaba que era un error, un fallo de la vida que nunca debió existir. Intento hablar entre lágrimas. Willy estaba sin palabras a medida que Spike continuó. Tú fuiste mi primera amiga, me diste tu confianza, no me trataste diferente y nunca me miraste como el resto de los ponis, tú me diste un regalo que no se puede comprar. Dwilit, es por eso. Rápidamente se arrodilló delante de Dwilit aferrado a su pezuña. Por favor, perdóname. Rogó literalmente, ocasionando que Dwilit enviara su propia lógica al demonio y se centrara únicamente en el intenso deseo de estar junto a Spike una vez más. Ella rápidamente lo acompañó y lo abrazó mientras estaba en el suelo. Yo soy la que tiene que pedir disculpas. Grito yo te juzgué, saqué conclusiones erróneas y no me detuve a pensar y escapé como un cobarde, a causa de eso te causé mucho dolor. Por favor perdóname Dwilit, yo me comporté como los otros ponis. Por mis prejuicios ya no soy digno de llamarme tu amigo. Traicioné todas las cosas que tú me enseñaste. El que no es digno de llamarse amiga soy yo. Me centré tanto en mis estudios que comencé a mirarte como un sirviente, como una herramienta y nunca te tomé en cuenta todo por estar con mis estudios. Soy una miserable egoísta y manipuladora, ahora que lo veo soy una inútil que ni siquiera puede hacer un pastel para celebrar el cumpleaños de su amigo, una insensible que prefiere viajar lejos para tener unas fiestas con sus amigas dejando a mi primer amigo atrás, realmente soy una farsa, según parece soy la princesa de la amistad, pero ¿qué clase de amistad es la que yo te demostré? No comprendo cómo puedes llamarme amiga después de todos mis errores. Ese era mi trabajo Dwilit. El trabajo que tú me asignaste y era mi deber velar por tu felicidad y echar a un lado la mía. Willy se quedó sin aliento por las palabras de Spike, haciendo que su corazón sintiera una gratitud y a la vez una increíble culpa. Pero fallé esa noche y yo arruiné tu reputación con los otros ponis y tu vida, todo por mi cobardía. Willy sonrió por primera vez en la noche y dio un dulce abrazo. Soy la criatura más afortunada de todo este mundo, realmente Spike no sé qué hubiera sido mi vida sin tú en ella. Por favor no te alejes de mí, no quiero estar sola otra vez. Dijo con un tono de sinceridad que ni la propia princesa Celestia podía imitar. El dulce abrazo, acompañado por la calidez y la muy notable felicidad en la voz de Dwilit logró calmar su conciencia culpable por el momento, así que se unió a Dwilit en el abrazo. Así pasaron varias horas abrazados nuevamente tendidos en el suelo que pronto comenzó a calentarse debido al abrazo mutuo. Ambos habían descargado sus miedos, temores, tormentos y sentimientos el uno al otro y un gran peso fue liberado de ambos y ahora solo disfrutaban estar juntos nuevamente. Spike llamó Dwilit rompiendo el silencio. ¿Sí? Dwilit dudó por un momento su pregunta. ¿Te volverás a ir? El miedo era claro en su voz. Spike por su parte permaneció callado, no sabía realmente qué responder, ya que era claro que él quería quedarse junto a Dwilit, pero habían muchas cosas en contra. ¿Spike? Volvió a llamar Dwilit impaciente por la respuesta. Yo no lo sé, fue su respuesta amenazando el regreso de las lágrimas de Dwilit, pero recordó el consejo de Candance y tomó unas cuantas respiraciones hasta que se calmó. Spike, por favor no quiero que te vayas de mi lado. Por favor haré cualquier cosa porque te quedes aquí conmigo, no quiero pensar que podría pasarte allá afuera. Pidió frotando su rostro contra el de Spike. Es lo que más deseo Dwilit, pero hay muchas cosas que me lo impiden, no puedo estar con los ponis hay muchos problemas, respondió acompañado a Dwilit en su extraña acción de afecto, pero Dwilit se detuvo y miró directamente a Spike quien quedó una vez más fascinado por su belleza a pesar de que su melena era un desastre al igual que su pelaje a causa de las lágrimas su rostro bañado por la luna terminó recordándole el día anterior a la vista de su familia. Si hay problemas podremos resolverlo, como en el pasado ¿recuerdas? Ánimo Dwilit no es tan simple Dwilit entonces iré contigo. Dijo con firmeza, rápidamente Spike se opuso. ¿Estás loca? ¿Qué pasará con tus padres, tu hermano, las chicas, la princesa tus estudios o tu futuro reino? Además es muy peligroso. Rápidamente cuestionó. Dwilit giró su cabeza para mirar directamente al rostro de Spike. Siempre podemos enviar cartas a la princesa y en el lugar a donde viajemos podemos establecer un pequeño hogar y quién sabe tal vez hallemos algún pueblito perdido en que ayudar y vivir. Además hay miles de criaturas, plantas, culturas y cosas que investigar fuera de Equestria la alegría inundó a Spike al escuchar esas palabras. ¿Realmente estarías dispuesta a hacer todo eso por mí? Dwilit sonrió y frotó su rostro con el de Spike una vez más antes de responder. Sin dudarlo.
Spike, tú me has brindado muchas cosas a lo largo de mi vida y ahora quiero devolverte cada una de ellas. Yo hice esas cosas para hacerte feliz, era mi trabajo, no tienes que devolverme nada a cambio, yo soy el que debe devolverte toda la felicidad. Rápidamente cuestionó, haciendo que Dwight permaneciera unos minutos en silencio mirándolo por unos segundos. Spike, ya no quiero que seas mi asistente, haciendo que una vez más su corazón se rompiera. A pesar de que empleó todas sus habilidades para ocultar sus sentimientos, falló estrepitosamente y rápidamente intentó levantarse para escapar y evitar que Dwight viera su debilidad. Sin embargo, Dwight ya había previsto esto y rápidamente lo sujetó con todas sus fuerzas. Ya no quiero que seas mi asistente. Desde ahora quiero que seas mi amigo, aclaró. ¿Cómo puedo ser tu amigo, si no puedo cumplir con mi trabajo y solo termino decepcionándote? Dwight fruncía el ceño. Si seguía así no podría convencer a Spike de que ella no lo odiaba por el pasado, pero no importa lo que ella dijera, para convencerlo no lo haría con simple palabras, así como ella tampoco lo haría. Permaneció unos segundos callada hasta que su cuerno se iluminó y con cuidado ella pegó su rostro al de Spike y tocando la espina de su cabeza con su cuerno el resplandor de su cuerno aumentó. «Dwight», preguntó nervioso al ver lo cerca que estaba de ella, al punto de que su campo de visión estaba cubierto por los ojos de Dwight, y podía literalmente sentir su aliento. En el pasado ellos habían compartido momentos cercanos, pero ninguno como ese. En un instante ambos fueron teletransportados a una habitación oscura que poco a poco fue llenándose de pequeñas ventanas en donde mostraban todos los momentos en que Spike fue útil para Dwight. Spike se perdió entre las miles de imágenes como si fuera una especie de cuadro del empleado del mes. Su atención fue puesta en Dwight, quien tenía puesta su corona y lucía bella y radiante al punto de que las mejillas de Spike se tornaron de un ligero color rojo. Si antes la consideraba hermosa, ahora era literalmente una diosa. Dwight sujetó sus garras. Tú nunca podrías decepcionarme, Spike, ni a mí ni a nadie debido a la bondad que hay dentro de ti. No importa si eres un dragón, si se supones que debas ser un monstruo sanguinario y cruel, nada de eso me importa. Porque yo no veo un dragón, yo veo la razón de lo que soy ahora. Usando su magia puso su corona entre la garra de sus garras. Esta corona representa mis logros, pero lo que no representa es cómo fue que logré llegar a realizar dichos logros. Spike, tú y solo tú eres la razón de quién soy ahora. Tú siempre me has salvado de mis locuras, ayudado en todo lo que me propongo, me has alimentado y cuidado como el mejor de los hermanos, y ahora que escucho que todo lo hiciste por solamente mi felicidad, me queda claro que yo soy quien te ha decepcionado y por eso te ruego. Te suplico. Por una oportunidad para agradecer como es debido cada una de estas imágenes. Yo quiero demostrarte, no, yo debo mostrarte todo el aprecio y gratitud que siento por ti. El hechizo terminó y ambos regresaron de nuevo a la habitación que comenzaba a caer en las sombras, ya que los últimos trazos de luz comenzaban a ser consumidos por la tormenta. Ambos se sentaron uno frente al otro en silencio. Dwight aterrada y con el corazón a millón por escuchar la respuesta de Spike, el cual no sabía qué decir. Realmente estamos acabados, ¿verdad? Dijo recordando el aspecto actual de Dwight, mientras su cuerno se apagó y el suyo propio. Pero estamos vivos, aún tenemos una oportunidad, respondió Dwight con melancolía. Su corazón dio un giro al sentir el agarre de su pezuña y rápidamente miró a Spike. Me gustaría, realmente me gustaría, pero hay muchos errores del pasado que no podemos cambiar, dijo resignado. En ese caso, dijo Dwight y comenzó a acomodar su melena, confundiendo a Spike en el acto más aún al ver que se había sentado de manera elegante y formal para finalmente aclarar su garganta y extender su pezuña hacia Spike. Saludos, mi nombre es Dwight Sparkle. Se presentó con una gran sonrisa en su rostro. Spike permaneció confundido por unos segundos antes de que comprender lo que Dwight intentaba hacer y rápidamente él procedió a presentarse estrechando su garra. Es un placer, princesa Dwight Sparkle. Mi nombre es Spike el dragón. Repentinamente ambos saltaron a los brazos del otro, compartiendo su primer abrazo de alegría. Su amistad había superado la peor de las pruebas, y sin ninguna duda permanecía allí lista para iniciar de nuevo. Esto sin duda causó una gran alegría en el corazón de ambos, que expresaban con una sonrisa que para fortuna de ambos, estaba cubierta por la oscuridad de la habitación, y era la prueba irrefutable de que su amistad era algo más que una amistad, era una relación a que aún no se le podía definir con una palabra, y que estaban seguros podría enfrentar cualquier prueba que el futuro les aguardaba.
Para finalizar su nueva unión, ambos frotaron sus rostros con cariño, mezclando sus lágrimas, y permaneciendo en esa posición hasta que los últimos rayos de luna se extinguieron. Todo con el fin de poder sentir al otro. Durante las siguientes horas todos los guardias que pasaron enfrente de la habitación tenían que tapar sus oídos debido al parloteo sin descanso que provenía de ella, en donde los dos mejores amigos volvían a reiniciar y reforzar el lazo que del destino que los unió, reviviendo todos y cada uno de los buenos y malos momentos como si en cualquier momento ambos fueran a desaparecer en la oscuridad. No fue hasta altas horas de la noche en que el parloteo cesó y todo lo que se escuchaba era el sonido del granizo golpeando el delgado cristal de la ventana, con la intención de extender el frío extremo del exterior, pero que hubiera sido completamente inútil debido a que detrás de ese cristal se encontraba la fuente de calor más poderosa que dos criaturas podrían generar. El sueño y las emociones pasaron factura a los dos amigos, quienes cayeron rendidos sobre la cama. Spike había envuelto su cuerpo alrededor de Dwight, quien se encontraba en el centro aferrada a su cuello y cubierta por la única ala buena de Spike, alejada de los peligros del mundo exterior. Inconscientemente ambos se aferraban con toda su fuerza al cuerpo del otro con la intención de sentir su calor y apaciguar el horrible temor que inconscientemente se forma en el corazón de ambos, de que al despertar, nada de lo que había ocurrido esa noche hubiera sido real.